Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy tenemos un relato especial que se nos trajo hace un par de años, en el final de la primera serie de cómics de la Doctora Aphra, con un Darth Vader visitando el planeta Tython, donde la Doctora se enfrentaría al Sith y Vader a sus fantasmas del pasado. Curiosamente, Masters, visitando ese mismo mundo, a donde fueron en el Mandalorian tanto él mismo como el bebé Grogu. Pero esto, claro, en una trampa que la arqueóloga galáctica le había puesto al Sith, ya que originalmente le había dicho de que ella tenía inteligencia sobre la nueva base rebelde en un supuesto planeta helado. Y realmente Aphra sí tendría esos reportes de inteligencia gracias a la ex agente imperial y también pareja sentimental de la doctora Magna Tolvan, que era colaboradora con los rebeldes ahora. Y Aphra sabía que la base Echo se encontraba realmente en el helado planeta de Hoth tiempo antes de los eventos del episodio 5. Y aunque a ella no le atraía formar parte de la Alianza Rebelde, tampoco quería tener ya nada que ver con el Imperio Galáctico o incluso con Vader, ya que inclusive recientemente el Lord de los Sith había intentado matarla, lanzándola por una escotilla tras colaborar con él. Pero Aphra, claro, había sobrevivido gracias a la oportuna intervención de VT y 000, los droides de la doctora, que eran una especie de modo dark de R2-D2 y 3PO, Masters. Es así que seremos transportados hasta la capa meridional de Tython, la cual estaba enterrada completamente en la nieve. Y aquí un destacamento imperial con Vader y la doctora a la cabeza realizaban una misión de reconocimiento para dar con la base rebelde. Aphra se había adelantado supuestamente para reconocer el terreno y dar información más precisa, por lo que aproximándose en medio de una fría tormenta sería cuestionada por Lord Vader sobre sus hallazgos. Y ella respondería con una verdad a medias, diciéndole que la inteligencia que tenía sobre la base rebelde le indicaba que en un par de semanas el grupo disidente tendría defensas en torno a su base, lo cual en parte era cierto, Masters, ya que estamos en este punto en la línea del tiempo poco antes de los eventos del Imperio Contraataca, cuando justamente el asentamiento de la base Echo en el planeta Hoth estaba preparándose. Y un oficial imperial interrumpiría la conversación diciéndole al Sith que no podían detectar ni un leve rastro de actividad rebelde en aquel sector, pero Aphra simplemente respondería que estaban bien ocultos, pero que había encontrado una entrada escondida. Inclusive aquí, ya a la desesperada, la doctora añadiría que quién sabe qué podrían encontrar ahí. Quizás senadores, princesas, generales o hasta granjeros. ¿Me entienden? Guiño, guiño. Vader, claro, parecería haber mordido el anzuelo con eso, y le diría entonces a la doctora Aphra que le mostrara el lugar. Así que el TIE Advance de Vader, escoltado por un par de cazas TIE Reaper, con una docena de tropas más, llegarán a las ruinas de un antiguo templo Jedi en la base de una montaña. Ahí todos se adentrarían en un sitio denominado como las Cavernas de las Lágrimas Congeladas del Martirio. Y Vader entonces le ordenaría al coronel que lideraba a las fuerzas imperiales que condujeran un escaneo en toda la área, poniendo además especial interés que un droide vigilara a Aphra en todo momento. Y así la doctora se daría cuenta que su propio droide, es decir, el siniestro 000, había sido puesto en su contra. Y Vader aquí, en medio de la búsqueda, simplemente le diría: sus sentimientos la traicionan, doctora. Estás tratando de engañarme. Si los rebeldes no están aquí, morirás. Y poco después de este siniestro diálogo, el coronel indicaría al Sith que los escaneos no habían revelado ninguna actividad cercana. No había pues energía, ni tampoco calor, ni ningún movimiento. El lugar pues estaba completamente deshabitado. Y Darth Vader, al escuchar esto, entonces le ordenaría al droide 000 que simplemente matase a Aphra. Pero aquello no resultaría para los imperiales, ya que inmediatamente una plataforma ascendería desde el suelo formando una barrera entre Aphra y los imperiales, y ahí de inmediato aparecería el astromecánico de Aphra, es decir, PT, reuniéndose así con el siniestro droide de protocolo y con la doctora, revelando por fin que todo aquello había sido parte de la gran estrategia que la doctora Aphra tenía para engañar a los imperiales y así tenderles una interesante trampa para liberarse del Sith. Aunque aquí 000 urgiría a la doctora para que ésta cumpliera su parte del trato, lo que consistía básicamente en remover el perno de restricción, uno que claro los imperiales le habían colocado y lo tenían limitado. Y Aphra sí lo haría, y para su sorpresa, 000 intentaría atacarla con un par de virocuchillas que emergerían de sus dedos, celebrando sobre todo de una siniestra manera su libertad.
Pero ellos serán interrumpidos por un golpeteo del otro lado del muro al instante, donde los imperiales y sobre todo Lord Vader ya se abrían paso hacia donde ellos estaban. Y Afra entonces le recordaría al droide que todos habían traicionado a Vader, además de que ellos estaban ahí por los secretos de aquel templo del antidiluvio de los Jedi de antaño. Y finalmente, de una oscura manera, Vader abriría un boquete en la pared y con su sable de un bello rojo carmesí en ciernes entraría junto con sus tropas. Y a estas les ordenaría que cubrieran toda el ala este, pero que dejaran a la mujer exclusivamente para él. Y la doctora, que ya estaba preparada para confrontar a sus enemigos, en ese momento accionaría una palanca que liberaría un torrente de lava incandescente, cubriendo así a los múltiples Stormtroopers a su paso, dañando con ello también la armadura del Lord de los Sith, que simplemente convocando a la fuerza se protegería lo suficiente para que los módulos de supervivencia de su traje no se dañaran. Entonces aquí Vader le ordenaría a sus fuerzas que se retiraran a sus naves mientras él desplegaba su furia. Pero en ese instante, 000 ya asesinaba a diestra y siniestra a varios Snowtroopers que se habían salvado de la lava, dando aquí un brutal espectáculo. Así que Vader retomaría la persecución de Afra y llegaría hasta otra sección del templo más subterránea, donde un muro retráctil revelaría la presencia de la doctora. De manera que de inmediato el Sith atravesaría la pared con el plasma de su sable, casi alcanzando a la arqueóloga escurridiza, por lo que la doctora simplemente le ordenaría a BT que derribara al ídolo del balance bendito, una escultura de hielo con los brazos extendidos que llevaba lo que parecería ser un fragmento de cristal Kyber en cada mano. Y el astromecánico lo empujaría de su pedestal y acto seguido la integridad de las cavernas volvería a comprometerse, mandando con esto una nueva lluvia de lava a todas las fuerzas imperiales. Y por si aquello no bastara, BT sacaría un juego de sus potentes blasters de su cabeza y acribillaría con ellos al resto de los Snowtroopers que quedaban. Y Vader por su parte se abriría paso entre las columnas de cristales, para así simplemente volver a encontrarse con la doctora, que le diría al Sith que necesitaban hablar. Pero Lord Vader de una manera siniestra se aproximaría con ella con una mano ligeramente quemada en el aire, y así ya colérico como estaba le ordenaría a la doctora que se arrodillase. Pero aquí, casi salido de la nada, 000 atacaría con sus garras al pecho del Sith, el cual de inmediato contraatacaría con un fluido movimiento de su sable de luz de un bello rojo carmesí, despedazando al droide con facilidad hasta dejarlo hecho añicos. Y para su sorpresa ante el ataque, Vader no alcanzaría a quitarse de encima una serie de detonadores, los cuales el droide le había dejado justamente implantados en el pecho, los cuales al instante explotarían en una voluta incandescente, mermando con esto el módulo de supervivencia del traje del Sith. Y la doctora Afra se ve sentado con toda tranquilidad en el piso, y así le diría a Vader que ya era el momento de la verdad y recitaría las siguientes palabras: Dracro Damham Kidmes Droid. Y tras esto, en ese lugar sagrado para la fuerza, en el corazón mismo de Titan, una visión de la fuerza y una prisión envolvería a Darth Vader. Y el Sith, como si fuera una tortura para su persona, en ese momento exacto reviviría cómo había resurgido de su traje mecánico como Darth Vader, poco después de que se enterara que Padme había muerto, recordando todo el doloroso proceso. Y también podría verse aquí peleando contra su ex maestro Obi-Wan Kenobi en el mundo de Mustafar, siendo torturado mentalmente por sus propios pecados y su oscuro pasado. Y además, con esas visiones que Afra había liberado en ese místico lugar de la fuerza, Lord Vader terminaría viendo a su maestro, al mismísimo emperador Palpatine, sacando un torrente de rayos oscuros de sus dedos y de sus ojos, inclusive hasta viendo su propio rostro lleno de ira del que había sido su antigua identidad antes de quemarse, Anakin Skywalker. De esta oscura manera, Afra continuaría torturando al Sith para que se confrontara con todas las decisiones que había tomado en el pasado, las cuales, claro, lo habían aislado de todo y de todos. Y ahí, en aquel templo de los antidiluvios de los Jedi de antaño, una jaula de columnas de Kyberita presionaría al Sith como si fuera un confesionario. Esto, claro, ante la vista admonitoria de un par de estatuas de rostros encapuchados, miembros de la antigua Orden Jedi. Aquello, pues, sería la trampa perfecta para que Vader, mediante la energía de la Kyberita, quedara completamente encerrado en un bucle de visiones tormentosas de todo el mal que había hecho.
como si tal cual estuviese expiando sus pecados. Y Aphra, al verlo experimentar el dolor, le explicaría que aquello era el corazón de una montaña conectada con la fuerza misma, algo que su propio padre, también arqueólogo, había pasado años y años buscando, pero ella por fin la había encontrado. Y aquella jaula era una prisión para que el Cid expiara todos sus pecados hasta el último de los más culpables lamentos que él llevaba dentro de sí. Por eso en aquellos momentos Vader estaba arrodillado en absoluta agonía, padeciendo su propia conexión con la fuerza bajo el peso de todo aquel ritual antiguo, como si en ese momento mediante la fuerza cargara con todo el peso de sus pecados. Y Aphra aquí se aproximaría a él casi con compasión, pero Vader, incorporándose a una velocidad de vértigo, lanzaría su sable de luz encendido, partiendo una de las ramificaciones de cristal que lo aprisionaban, mandando con esto a Aphra hasta el piso, por lo que ella simplemente le ordenaría a VT que atacara las piernas del Sith con todo. Y así el astromecánico, armado hasta las chanclas, dispararía repetidamente contra el suelo, y Vader aquí caería de rodillas con las manos hacia el suelo, con su traje humeando sin cesar, aparentemente derrotado. Aphra entonces diría que el poder del santuario lo mantendría sometido por unos instantes, pero aquello no sucedería, ya que Vader, controlando la fuerza de una siniestra manera, despadecería lo que quedaba del astromecánico de una brutal manera, como si una mano gigante lo hubiera estrujado hasta que estallara en 1000 pedazos. Vader entonces caería de espaldas, y su traje estaría aquí haciendo cortocircuito, y su armadura revelaría ya sus miembros cibernéticos, todo en una absoluta agonía. Y Aphra entonces le hablaría de cómo podía comprender toda la ira que llevaba aprisionado dentro, pero también con esto todos los lamentos que él no podía admitir. Y Vader, aún retorciéndose de dolor ante la tortura que todo aquello había significado, y aún con el traje echando chispas, simplemente le diría: no será tu mano la que me quitará la vida. Pero Aphra simplemente le daría la espalda sin inmutarse, diciéndole que ella en realidad no quería matarlo, que incluso era su gran admiradora, pero que eso no significaba que ella no pudiera utilizar los recuerdos del niño perdido que en algún momento Vader había sido, así también como la entidad cibernética y la reputación intimidante que ahora tenía el Sith. Vaya, Aphra había usado los propios recuerdos de Vader para vencerlo y dejarlo así casi hecho añicos en una fantástica movida. Pero ahí, claro, no acabaría la cosa, ya que Vader se llevaría las manos a la cabeza eclipsado por todo el dolor interno que sentía. Y Aphra con esto le dispararía un par de terminales directas al módulo de su pecho. Y Vader así caería derrotado al piso, mientras Aphra aquí aprovechaba la conexión hacia el traje del Sith para crear un enlace de comunicación con el superdestructor de Vader, el Ejecutor, uno que flotaba sobre el planeta Tython. Y así Aphra, haciéndose pasar por el Sith y controlando su vocalizador, hackeando el traje de Vader, ordenaría a un cadete en la cubierta del crucero que eliminara los datos de todas las ondas que habían estado buscando la base rebelde justamente en los últimos días, para así comprarle algunas semanas a la Alianza Rebelde para que el Imperio no descubriera la base helada de Hoth. Y Vader, al sentir esto, le diría a Aphra que eso no iba a salvarlos, a lo que ella simplemente respondería que estaba consciente de que tarde o temprano él los encontraría. Pero lo que la doctora quería era justo comprarles el tiempo suficiente para que la base Echo se aprovisionara de defensas y todo un protocolo de evacuación, para que así, llegando el momento, pudieran escapar. Y Aphra sabía bien que en esos momentos los rebeldes ya se encargaban de aquello, justamente en el mundo helado de Hoth, contando con la ayuda, claro, de su amante Magna Tolvan. Básicamente había hecho todo eso por ella, para darle tiempo. Y Aphra aquí ya se dispondría a dejar al Sith cuando éste le diría que iba a encontrarla. Y ella también le respondería de una pacífica manera que también aquello lo sabía, que lo que sea que durase su corta vida, iba a tener que mirar por encima de su hombro para ver si la seguían, sobre todo alguien como Vader. Pero pese a todo, la doctora quería que Vader alguna vez experimentara lo que se sentía hacerle un bien a alguien. Y así incluso ella, en su despedida, le diría al Sith que él era lo mejor que le había pasado por cómo había cambiado toda su vida. Así finalmente la doctora escaparía en un TIE Reaper, llevándose los restos de VT y 000 para después arreglarlos, mientras que Vader, haciendo uso de las fuerzas que le quedaban y maximizando su conexión con la oscuridad, terminaría por destrozar
toda la prisión de Kyberita y rompería así toda la opresión de la fuerza que lo sometía, dando finalmente aquí un grito de ira que lo destrozaría todo a su alrededor, liberándolo por fin de la tortura a la que lo habían sometido y que lo habían hecho que se confrontara con todas las decisiones que lo habían llevado de la buena persona que había sido Anakin Skywalker hasta el cruel y frío asesino llamado Darth Vader. Pero si también te interesa saber cómo Boba Fett fue humillado por una siniestra cazarrecompensas, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.